decisión recaen en mí, ¿no es cierto? Y entonces, acá diría un famoso economista que se llamó Pigou, acá hay problemas porque no hay mercados para estas cosas, el mercado falla. Entonces eso significa que va a haber menos de las positivas de las que todos quisiéramos que hubiera y más de las negativas. Entonces, por ejemplo, podría pasar esto. Si la señora subiera al bus y pudiera decir: hoy me puse un Chanel número 5, así que por favor 10 centavos de dólar a cada uno por el servicio de perfume que les voy a estar dando, recaudaría una buena suma. Y la pregunta es: ¿no habría más mujeres perfumadas? Si eso pudiera ser así, recuperarían el costo del perfume. Por otro lado, si subiera el hombre sucio y todos le dijeron: no, viejo, así, ¿sabés qué? 10 centavos a cada uno por el daño que nos estás generando. La pregunta es: ¿no habría menos hombres sucios? Porque claro, les saldría más barato comprar el desodorante y bañarse antes de andar pagando todo eso. Pero como esos mercados no existen para estas transacciones, entonces los mercados fallan y tenemos menos de las positivas y más de las negativas. Claro, yo hice ahora un ejemplo muy tonto, pero esto no es nada tonto, porque un ejemplo típico de externalidad negativa es la contaminación ambiental. ¿Sí? Cuando alguien le arroja a alguien humo o basura o le contamina el agua o lo que sea. Fíjense ustedes la magnitud del problema. Y por otro lado, las positivas, algunos sostienen que la educación es una externalidad positiva, en fin, podríamos citar otros ejemplos. Así que no son ejemplos, por más que mi ejemplo era tonto, no son ejemplos menores. Entonces viene este señor Pigou y dice: bueno, yo tengo la solución. Lo que hay que hacer acá es, queremos que haya más de las positivas y menos de las negativas. Entonces le vamos a subsidiar las positivas. La solución no tiene que solucionar el Estado, porque el mercado no lo puede resolver. Entonces vamos a subsidiar las positivas y le vamos a aplicar un impuesto a las negativas. Entonces, estoy un poco preocupado porque está vestido de chavista, no sé qué le habrán dicho en el aeropuerto. Pero bueno, él nos va a hablar hoy día sobre un tema, pero si ustedes quieren también a la hora de las preguntas, para hacerle preguntas acerca del documental que vimos anoche, estará bienvenido a eso. Yo era el peruano en Washington, yo vivo en Washington, yo vivo en Washington, yo era el peruano liberal en Washington más importante, hasta que se mudó hace unos años Álvaro a Washington y me pegó. Así que, bueno, bienvenido Álvaro. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la invitación. Keito hace una labor maravillosa en todo el mundo en realidad, y a ella le toca sobre todo la parte dura y difícil, que es la parte de América Latina, son las regiones del mundo en vías de desarrollo, y es bien grave porque la situación que les traía una soporífera, inaguantable y insoportable presentación en PowerPoint de la cual la tecnología nos ha librado. Así que mientras yo vaya hablando, vayan imaginando gráficos, cuadros, complejísimos, técnicos, sofisticados, y así no va pensando mucho en lo que voy diciendo. Voy a tratar de resumir. En realidad, lo que tengo a decir no lo tenía ahí, lo que tenía ahí era una serie de cuadros y gráficos que creo que ilustran de una manera muy contundente lo que voy a decir, pero la ausencia de esos gráficos me obligará a ser doblemente reflexivos y no lo estoy soportando. Voy a hablar de dos cosas que en realidad son una misma. ¿Por qué se ha producido este gran cataclismo financiero internacional? ¿Por qué se ha producido esta gran crisis del sistema capitalista que los adversarios de la libertad están utilizando como arma arrojadiza contra quienes todavía la defienden y como pretexto para profundizar el modelo socialista? Es decir, creo que entender lo que ha pasado será para nuestra generación tan importante como lo fue o debe haber sido para quienes pasaron la crisis de los años 30 y también los socialistas. Por eso, si parece que me estoy desviando un poco del tema de América Latina y de Venezuela, en realidad lo hago porque creo que buena parte de lo que va a ocurrir en América Latina en los próximos años va a estar determinado por el uso y abuso que se va a hacer en el campo del pensamiento político y en el campo de la acción política de lo que está ocurriendo. Y de cómo nos situemos y posicionemos frente a esa crisis va a depender mucho de si somos capaces de ganarle cada vez más espacios al populismo o si por el contrario
y vamos a tener que conceder algunos espacios en estos años difíciles que vienen. O sea que voy a explicar en 15 minutos y sin gráficos ni cuadros de la mejor manera que pueda lo que creo que ha ocurrido. Y luego voy a tratar de explicar por qué creo que esto es importante ahora, hoy, aquí, en Venezuela y en América Latina, y qué creo que va a pasar como consecuencia de todo eso. Lo primero que quiero transmitirles es la idea de que, por razones que no viene al caso ahora explicitar, porque sería otra conferencia interminable, en un momento dado, las grandes potencias capitalistas, entre ellas especialmente Estados Unidos, se empezaron a latinoamericanizar. Se empezaron interesante. Dicen, Lula fue sindicalista. Sí, un sindicalista radical, marxista en su comienzo, pero un sindicalista. Y un sindicalista que tuvo en distintos momentos de su vida que negociar con empresarios. Tuvo que encerrarse en una habitación y decir, se ve la guerra con los empresarios, insultarse, pelearse, pero negociar con la gente. Y a lo largo de los años y las décadas empezó a entender cómo funciona la mentalidad de un empresario. Empezó a entender que ahí en esa dinámica de diálogo, por tenso que fuera entre el sindicalista y el empresario, había algo que podía ser creativo, podía ser beneficioso para ambos. A diferencia de quienes no han tenido esa experiencia y han visto al empresario desde siempre con un resentimiento social, que evidentemente es que manifiesta gente como cada vez que habla del mundo de la empresa privada. Creo que esa puede ser una explicación posible. El sindicalismo de Lula le creó unos incentivos para negociar, para tratar de entenderse, para tratar de llegar a entendimientos con los empresarios. Otra cosa es la presión que puso sobre Lula la sociedad brasileña. Cuando él asume el poder, es verdad que tenía una mayoría de votos, pero también es verdad que ya había en un segmento, en una masa crítica, digamos, de los brasileños, un aprendizaje de lo que funciona. Y esa gente no estaba dispuesta a permitir una aventura populista en Brasil. Estaba demasiado en juego en el país más importante en términos geográficos, de población y también en términos económicos de América Latina. Y esa gente le puso a Lula, digamos, un corset, le puso un condicionamiento que Lula no se atrevió a desafiar del todo. Y luego creo que también ayudó probablemente la radicalización que Lula percibía en el Partido de los Trabajadores. A diferencia de Chávez, que no surge, digamos, institucionalmente, en Lula sí había un elemento institucional. El partido es un partido que llevaba ya décadas, y además era un partido que se había formado ideológicamente, un partido institucional, donde digamos, no había solo caudillos, había también unas ciertas jerarquías, unas ciertas maneras corporativas de funcionar. Y él empezó a entender que la radicalización del Partido de los Trabajadores lo obligaba a él, de cierta forma, a contener ese proceso. Porque esa era una radicalización que podía dejar o a la izquierda fuera del poder